se acordará que cuando Gedeón fue a tomar la tierra y a liberarla de los madianitas, primero se habían juntado una gran cantidad de ejércitos, pero Dios los redujo a tan solo 300 que tenían ciertas características. Y una de las cosas que Dios le dijo a Gedeón es que nadie que tuviese miedo podía ser parte del ejército, porque el miedo contagiaba a los otros soldados. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tratar como soldados de Jesucristo es nuestro temor. Y la palabra dice que el Señor venció la muerte para, por medio de su propia muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte y tenía sujeto a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces, cuando hablamos del temor de la muerte, no solamente hablamos del temor a morirnos. La muerte es todo un imperio. La muerte es toda una serie de cosas, y el diablo maneja el temor para intimidarnos, para limitarnos, para retenernos, para que no podamos avanzar. Y es una de las estrategias más importantes del diablo, usar todo tipo de temores. Temores financieros, amén. Cuando hicimos la confesión de pecado, ¿cuántas personas no manifestaron que tenían temor de hacer ciertas cosas o dejar ciertas cosas porque no sabían cómo iban a ser sustentados? Y todos estos temores provienen del imperio de la muerte. Y Jesús vino por medio de la cruz del Calvario a vencer al que tenía el imperio de la muerte, porque nosotros, los hijos de Dios, no podemos ser controlados por el temor. El temor es una fuerza terrible, es una fuerza que paraliza el alma, es una fuerza que te va a hacer tomar todo tipo de decisiones equivocadas. Amén. Entonces tenemos que saber que esta es una estrategia del diablo. Y dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, dice, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y bueno, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es la contraparte, y lo que nos lleva a vencer el temor es el conocimiento del amor de Dios. Conocer el amor de Dios y amarnos los unos a los otros no es una opción, es la esencia del Evangelio. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. No es que yo conozco mucho de Dios y persigo a todos los hermanos. Discúlpame, pero no conoces a Dios. Necesitas salvación, porque el reino de Dios necesaria y obligatoriamente se manifiesta en el amor los unos con los otros.
Entre más tememos es porque más estamos enfocados en nosotros mismos. Es porque más tenemos nosotros el control de nuestras propias vidas. Yo temo porque me estoy protegiendo a mí mismo. Cuando mi vida se transforma de ser egocéntrica, de estar pensando en mí, mis necesidades, mi yo, lo que a mí me afecta, lo que a mí me puede pasar, lo mío, mis propiedades, mis cosas, y me enfoco a los demás, empiezo a perder el temor, porque ya no me tengo que proteger yo mismo. Al estar yo amando, amén, mi enfoque está en el dar, mi enfoque está en ver qué puedo hacer yo por los demás. Y cuando dice el perfecto amor echa fuera el temor, esto es algo sumamente importante y lo podemos comparar. Yo veo, por ejemplo, esto de esta manera. Imagínense que hay una inundación y se formó un río caudaloso y se está llevando árboles, se está llevando todo, y en ese momento usted ve un niño que se está ahogando en medio de aquel río que se formó turbulento. Usted no se va a poner a pensar en un montón de cosas. El perfecto amor echa fuera el temor, porque usted ya no va a considerar todos los peligros, se va a aventar por el niño para salvar al niño. Entonces ya no consideró el temor, porque primero fue la vida de otro. En esto conoceréis, amén, en esto se perfecciona el amor, en que demos la vida por alguien más. Y sobre todo si es alguien que tú conoces, si es alguien de tu familia. Entonces el temor se va cuando voy a hacer algo por los demás. Y esta es la esencia de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es un afán de irme a pelear contra el diablo. No es un espíritu de boxeo espiritual. Voy a hacer aquí ¿cómo se llama el boxeador? Tyson del evangelio, porque yo me trueno a todos los demonios. Si tienes esa mentalidad, el diablo te va a tronar. Lo único que vence al diablo es el amor. El diablo no puede contra el amor. El amor vence todas las cosas. Y cuando yo estaba en las filas del enemigo, hacíamos muchas cosas terribles, pero había gente que no podíamos tocar. Yo decía, ¿y por qué no podemos tocar a esta gente? Y no eran los cristianos. Algunos sí podrían haber sido cristianos, pero no había mucho cristiano en México, no eran cristianos. Pero eran gente llenas de amor. Y las gentes llenas de amor, solamente hay una sola fuente del amor. El diablo no produce amor. La carne no produce amor. La única fuente de donde sale el amor es Dios. Y el Dios ha puesto amor también en los inconversos. Y la gente que ama de alguna manera está manifestando la naturaleza de Dios. Y a esos no se los podía tocar. Hay mucho cristiano que no ama y el diablo lo golpea y el diablo le roba, porque están enfocados en sí mismos. Es que este es mi problema, es que necesito mi sustento, es que yo. Ahí eres el blanco número 1 del diablo y el diablo te puede tocar. Cuando Dios me levantó en guerra espiritual, me levantó por el profundo amor hacia las almas. El propósito de la guerra espiritual no es golpear al diablo, es arrebatarle las almas para Dios. El propósito de la guerra espiritual no es tener un gran enfrentamiento. El propósito es llevar a las gentes, salvar a las gentes. Y esto conlleva a un gran amor, porque entrar en las esferas peligrosas, y a veces hemos tenido que entrar, como viste algunos ejemplos ahí, hay lugares bien peligrosos, hay lugares bien guardados, hay lugares que a veces hemos tenido que entrar en medio de metralletas. Y es el perfecto amor. Tuvimos que tomar Irak en pleno gobierno de Saddam Hussein, en medio del embargo, donde mi hermano, donde se te fuera a ocurrir que alguien te viera haciendo algo, ahí quedabas.
pero era una nación que no tenía a Jesús. Todo Irak tenía una pequeña iglesia en la frontera, como de 10 gentes. Entonces alguien tenía que ir, enviado por Dios, para abrir el camino y que la iglesia pudiese avanzar y que el pueblo pudiese conocer a Jesucristo. Y no todas las cosas son malas, y tantos años de guerra han llevado miles y miles de soldados norteamericanos que eran cristianos. Y hoy hay una gran cantidad de iraquíes que son cristianos por causa de las tropas. Es el amor el que nos compele. Es el amor la fuerza más grande del universo. Y va a haber momentos, mi hermano, en guerra, porque la guerra es guerra. No pienses que la guerra es cantar y hacer fiesta en la iglesia. La guerra es la guerra. Y de pronto te puedes llevar un golpe. Y de pronto, a lo mejor los mismos sufrimientos de Cristo te pueden amedrentar y decir: ay, como que esto está muy fuerte. Y muchos se han alejado porque no aguantan. ¿Por qué? Porque estaban haciendo guerra espiritual por el motivo equivocado. Porque querían ser los héroes, porque querían ser los guerreros, porque sentían que era lo máximo ir a esos lugares, pero estaban llenos de ego. Y cuando el diablo golpea, cuando estás abajo sufriendo la cruz, hay una sola fuerza que te levanta, y esa fuerza es el amor de Cristo. Esa fuerza es la que te levanta para seguir embatiendo. Y si ya tuviste un golpe, y si quizás fuiste herido, y si quizás sucedieron cosas o pérdidas, es el amor que te dice: yo no soy detenible. Diablo, yo no soy detenible, porque nada en este mundo es mi tesoro, ni es mi riqueza. Mucho más que todo lo que soy y todo lo que poseo es el amor que yo tengo por las almas perdidas. Y por lo tanto te las voy a arrebatar del fuego del infierno. Y el amor, en medio del dolor que puedas estar sintiendo, te levanta, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabes que el que está permaneciendo en el amor tiene el golpe final. Y al final verás la victoria y verás los avivamientos. Y yo sé que muchos de los avivamientos de Latinoamérica y de muchas partes del mundo han tenido que ver porque hombres valientes entraron a arrebatar y a derribar los tronos del diablo. Y yo recuerdo cuando fui a la isla de Patmos a tener quizás la experiencia más poderosa de mi vida, donde Dios me arrebató 4 días dentro del corazón de Dios. Y cuando yo bajé, mi hermano, yo tenía tanto amor en mí, porque había estado tan adentro de ese corazón de Dios. Y dije: Dios, yo voy a llevarle este amor a todas las naciones. La iglesia necesita conocer de tu amor. Vivimos una iglesia que es simpática unos con los otros, que son amables unos con los otros, pero que no han entendido el verdadero amor que da su vida hasta la muerte, que no han entendido el verdadero amor que vence todas las cosas. Y yo voy a hacer de esto una misión para llevar tu amor a las naciones. Y estaba yo diciendo estas cosas, y estaba en una playa desierta, porque Patmos, no sé cómo será ahora, pero en aquel entonces pues era prácticamente virgen. Entonces estaba yo en una playa desierta y estaba yo adorando y dándole gracias a Dios por todas estas cosas, cuando de repente a lo lejos vi 2 hombres rubios. Y yo volteaba así y dije: mira, unos alemanes ahí que vinieron a vacacionar. Y uno de ellos se echó al mar. Y el mar Egeo es un mar de un azul muy intenso, casi negro. Y aquel hombre empezó a nadar, y empezó a nadar hacia el horizonte, y se fue, y se fue. Y me empezó a dar una angustia tremenda. Dije: Dios. Y me empecé como a sentir en los zapatos de aquel hombre. Y dije:
dije, no, Dios mío, si yo estuviera ahí tan lejos de la orilla. Ahora, yo soy una perfecta nadadora. Yo soy buzo profesional. Y me estaba muriendo de angustia de ver a aquel hombre y sentir como que yo estaba sintiendo esa lejanía mar adentro de lo que estaba haciendo ese hombre. Y dije, Dios, me estoy consumiendo de temor por lo que está haciendo ese hombre. Y en eso habló el Espíritu y me dijo, sí, y por causa de tu estructura de temor no podrás llevar mi amor a las naciones, porque ciertamente el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, por lo tanto no lo llevarás. No, mi hermano, qué lindo es cuando Dios te dice cosas lindas, pero cuando Dios te dice de esas. Y dije, ¿qué? Dije, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Dije, yo no sé lo que tú vas a hacer, Dios, pero a mí se me revienta esta estructura de temor. Y yo pensaba, ¿qué le temo? Porque no le temo a los tiburones. Yo nado entre los tiburones. He ido a alimentar a los tiburones. Vengo de Australia, donde me eché en las aguas del tiburón blanco. No se me apareció uno, pero yo lo estaba esperando. ¿Tiburones? No le tengo temor a los tiburones. A los demonios, porque como quiera el abismo pues es la puerta del infierno. A los demonios menos. ¿Por qué me estoy angustiando? Entonces le dije, yo no sé lo que vas a hacer, Señor, pero tú me revientas esta estructura de temor. Y me aventé al agua y empecé a nadar. Mire, mi hermano, yo veía, no tenía ni visor ni nada, y nada más veía así lo negro hacia abajo y los rayos del sol así que se me perdían ahí. Y yo iba así, y todo mi ser gritaba de terror. Estaba yo paralizada de terror, gritando, rómpeme, Señor, rómpeme la estructura. Y nadé, pegando de gritos. Y de repente quedé así. Dije, ay, no tengo temor. Dije, Señor, ¿a qué le tenía yo temor? Entonces me dijo, ciertamente, hija, has hecho cosas muy valientes para mí, pero en todas has tenido una medida de control. A lo que le tienes temor es a perder totalmente el control y que lo tenga yo al 100%. Y dije, wow. Dije, pues ya no tengo control. Y me volteé. Y estaba tan lejos de la playa. Y ya no tenía fuerza. La adrenalina había sido tanta que estaba yo ya a punto de ahogarme. Entonces dije, pues ya, Señor, no tengo control ninguno. O me ahogo y me llevas a tu presencia, o baja un ángel y me pone en la playa. Pero desde luego aquí estoy flotando a la mitad del océano, como náufrago aquí. No tengo control alguno, pero tampoco tengo miedo, porque sé que me amas. No tengo ningún temor, Señor. Así que haz lo que tengas que hacer. Estoy en tus manos y no me preocupa nada estar en tus manos al 100%. Y el Señor me dijo, adórame. Y ahí me puse así como muertito. Y empecé a adorar ahí. Y adoré así. Ay, me sentí el agüita que me daba. Y cuando abrí los ojos, estaba al lado de la playa. Y ahí empezó un trato de Dios para mostrarme todas las cosas que
de alguna forma o de otra me intimidaban, tenía yo miedo. Y me enseñó Dios que la única forma de vencer el miedo es confiando totalmente en Él. Y para confiar totalmente en Él, tengo que dar pasos enfrentando mis temores. El temor no se vence porque alguien te pone la mano encima. El temor no se vence porque la hermana Ana Méndez te predicó o el apóstol Portela. El temor se vence porque te atreves a enfrentarlo, porque te atreves a pararte en el amor de Dios y entrar al territorio que más temor te da. Estoy hablando de tu alma. Y yo recuerdo que uno de mis grandes temores desde chiquita, yo tenía una fobia. Y esa fobia era en contra de esas mariposas nocturnas negras peludas. ¿Sí las ha visto aquí en Colombia? Terribles. Y yo tenía un terror, pero terror, mi hermano. O sea, si en un cuarto había olvídate de una mariposón negro, una polilla, yo no podía entrar al cuarto. Y yo me enfrentaba a tremendos demonios y no podía ver la polilla. Y no podía ver, yo dije, no, Señor, esto está muy terrible, no puede ser. Y recuerdo una vez cuando fuimos a Teliar Catemaco, el centro de brujería más importante de México. El Señor me dijo, pregúntame cómo te va a atacar el diablo. Ok. ¿Cómo me va a atacar el diablo? Y me dijo, con mariposas nocturnas. Dije, el diablo sabe mi debilidad. Y yo dije, Señor, no puedo ver una polilla y el diablo me va a atacar con mariposas nocturnas grandes. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo en mi mano la liberación de mi nación, porque todo dependía de 120 brujos mayores que controlaban México. ¿Es la liberación de mi nación o es protegerme en contra de un terror hacia unas mariposas negras? Dije, mayor es mi amor por esta tierra, Señor. Lo único que te pido es que no se acerquen a mí a más de 1 metro. Si las tengo que ver, pues las veré, pero que no se acerquen a mí en 1 metro. Mire, mi hermano, lo que fue esa guerra. Cómo me revoloteaban aquellas cosas. Lugar a donde entrábamos estaba plagado de esas cosas. Y me salían escalofríos por todos lados. Y yo trataba, pero no lo vencía. Me sobrepuse. Pero hay una diferencia entre sobreponerse al miedo y vencer el miedo. Y me sobrepuse al miedo durante toda la guerra, pero no lo vencí. Y un día me invitaron a un congreso que se llamaba El Poder Creativo de Dios. Yo dije, qué interesante. Y me aparté con Dios en Costa Rica. Y me aparté con Dios en una zona volcánica. Y dije, voy a tener ahí un retiro yo y Dios. Y yo voy a arrebatar el poder creativo para este congreso. Y Dios, yo te pido que empiecen a aparecer diamantes. Yo quiero que tú crees diamantes y la gente empiece a recibir diamantes. Y yo quiero tu poder creativo. Entonces me metí con Dios. Y yo oraba y oraba y oraba. Entonces salgo del cuarto y cuando voy a regresar a mi cuarto para seguir orando, hay como 7 mariposones negros así en la puerta de mi cuarto. Dije, santo Dios, no puedo entrar al cuarto. Entonces llamé a la recepción, le dije, por favor, necesito ayuda. Necesito que alguien me venga a espantar estas cosas. Y llega una niñita de 12 años con una escoba. Ya pasa, hermanita, porque aparte era un hotel de cristianos. Ay, qué vergüenza la profeta de Dios. Bueno, ya me metí con Dios. Dios, tu poder creativo, y por aquí y por allá. Y vuelvo a salir
Y vuelvo a entrar y otra vez las 8 mariposas ahí. Y le hablo a la niñita: oye, mi amor, ya se volvieron a pegar ahí. Dice: hermana Anita, es que usted está llena de luz. En ninguna otra parte del hotel están las mariposas, pero cuando vieron la luz que hay en usted, todititas se pegaron aquí. Es por causa de su luz, hermana Anita. Ay, qué vergüenza. Y yo me rasgaba las vestiduras. Señor, esto no puede ser, no puede ser. Yo aquí clamando por los diamantes y no puedo vencer esta porquería. Líbrame, oh Dios. Entonces me dijo Dios: mira, como a 3 kilómetros aquí hay un mariposario. Quiero que vayas al mariposario y ahí me voy a encontrar contigo. Y el mariposario era una red así, llena de mariposas que te volaban por todo lado. Dije: el mariposario santo. Dije: bueno, pues ahora sí lo voy a vencer, porque yo y Jehová haremos proezas. Y que me voy al mariposario. Y me sudaba todo. Entonces llega una señorita y me dice: mire, le voy a explicar. Y estaban toda una serie de mariposas disecadas. Y estas son las mariposas diurnas y tienen el calor del sol y tal. Y estas son las nocturnas. Y Dios es tan lindo que las llenó de pelos, porque ellas viven en la noche. Y para que no les dé frío, Dios es tan grande que las llenó de pelos. Y yo: oh my God. Ahora diga conmigo: cosas que nunca han subido al corazón de hombre. Dígalo otra vez, porque le voy a decir algo que nunca ha subido en su corazón. Y en eso oigo una voz que me dice: gracias por venir a liberarnos. Y nada más estábamos la señorita y yo. ¿Perdón? ¿Me dijo algo? No, nada. Y las nocturnas y tal. Gracias, te hemos estado esperando por mucho tiempo. Toda la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios y hemos estado esperando que venga un hijo de Dios. Gracias por venir a liberarnos. Habló una burra Balaam. Yo estaba oyendo una voz. Entonces me dice la señorita: bueno, vamos a pasar al mariposario. Entonces entré así. Señor, tú estás conmigo y hoy vencemos ante mi Dios que no me deja mentir. Se empezó a hacer una fila, así como en un congreso. Las mariposas se enfilaron, una tras otra haciendo fila. Y llegaban delante de mí. Me decían: gracias, ¿por qué me vienes a liberar? Yo le decía: sé libre en el nombre de Jesús. La otra: gracias, porque me vienes a liberar. Sé libre en el nombre de Jesús. Y yo empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y todo, se acabó la fila. Y todas me hablaron. Por eso le dije: cosas que no han subido en corazón de hombre. Pero Dios sabe, cuando enfrentas tus temores, los milagros más impresionantes que vas a poder recibir. Y entonces, trastornada de la experiencia, regresé al hotel. Me fui a cenar. Y estaba yo había una ventana así junto a mí en la mesa. Yo estaba meditando: Dios, 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 qué cosa más grande, qué cosa más grande. Cuando en eso llega una cosa de este tamaño, así, ¡pam!, y se pega a la ventana. Falté yo. Oh my God. No, Dios, te libero. Pero adentro de mí, como estaba el vidrio así, yo le veía la parte de la panza y de los pelos. Dije: yo te libero, pero dentro de mí dije:
Ay, pero qué fea eres. Ay. Y en eso baja el Espíritu de Dios y me dice: ¿cómo te atreves a venir a buscar mi poder creativo y me ofendes como creador? ¿Quién eres tú para saber lo que es bello y lo que es feo? Dime, me dijo, ¿es bello un televisor? ¿Un televisor? No sé si es bello, no sé. Míralo por dentro. Yo me empiezo a imaginar los cablecitos y las cositas. Pues no sé si es bello, pero es funcional. Es una maravilla que podamos ver cosas que suceden en otras partes del mundo. Es maravilloso lo que pasa en una televisión, pero no sé si es bello. Exactamente, no sabes si es bello, porque la belleza está en la función y no en la forma. Y ahí me metió Dios a ver todo el ecosistema y cómo Dios había creado en su infinita sabiduría todo el ecosistema y cómo se camuflajeaban los insectos y las plantas y todo, y una maravilla funcionando todo. Me dijo: la belleza está en la función. Y yo lloraba, y yo lloraba. Dije: perdóname, Padre, perdóname, Padre, porque ciertamente no sé nada. Y empecé a adorarlo como creador. Y cuando llegué al Congreso, se abrieron mis ojos espirituales y vi diamantes que volaban. Y dije: hay diamantes que Dios está enviando. Y las manos de la gente empezaron a llenarse de diamantes. Cosas de un Dios de amor, que si aún nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y su grandeza nos está esperando. Y su grandeza y su poder está esperando una generación de amor, una generación que se atreva a enfrentarse a esos temores, porque atrás de ese temor hay un Dios de milagros, hay un Dios de señales, hay la grandeza de tu liberación. Santo, el perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. No solo el amor perfecto que Él nos tiene, pero cuando yo ejercito el perfecto amor, si me tengo que quitar la capa porque alguien no tiene que comer, el perfecto amor me quita el temor del frío. Y si me tengo que quitar el sustento porque alguien tiene menos que yo, el perfecto amor con el que estoy dando me quita el temor de que yo no voy a ser sustentado. Qué tontería tan grande amar y servir a Dios y pensar que Dios no te respalda. Si el reino de Dios y su justicia, un lirio tiene una belleza que ni aun Salomón tuvo. Si Él alimenta a las aves del campo y todo el ecosistema sin ninguna ayuda de mano humana, no sostendrá a quien le sirve a Dios. Pero estamos tan llenos de mentiras, estamos tan llenos de sistemas, estamos tan llenos de temores, porque no le conocemos a Él. Tanta gente que no se atreve siquiera a dar lo que Dios le pide. Porque si me quedo sin nada, y si dejo esto, como si Dios, si dejas una empresa o si dejas algo, ya Dios se desapareció de tu vida. A lo mejor es necesario que dejes ciertas cosas para que Dios te dé las verdaderas. Porque no solamente se trata de dar, se trata de dar con justicia. Y se da con justicia cuando le crees a Dios. Y Dios te dice algo y te da un escalofrío. Y a veces va a ser necesario que te dé el escalofrío y que te acalambres por lo que Dios te está diciendo. Porque si te estás acalambrando por algo que Dios te está diciendo que des, o un paso que tienes que dar, es porque Dios ese día va a romper la estructura
para desatar sobre ti el mayor milagro sobre tu vida. Porque te amo, confío en lo que me dices. Y si tú me estás diciendo esto, yo confío en el que me amó sobre todas las cosas. Y confío porque te conozco. No puedes confiar en nadie que no conoces. Pero cuando le conoces a Él, puedes aventar la casa por la ventana. Puedes aventarte por un precipicio y sabes que Él te cacha. Porque le conoces. El que no ama, no conoce a Dios. Y el perfecto amor echa fuera el temor.